por qué Claudia Sheinbaum no recibe los golpes o por qué tiene esta protección ante casos que son sin duda alguna difíciles, el asesinato de Carlos Manso, el caso de Rubén Rocha, en fin, o sea, temas que sin duda alguna a cualquier gobernante le restarían puntos, le restarían de una forma u otra cierta credibilidad. Y no ha sido así. Ha habido bajones cuando se presentan estos casos, pero de inmediato la presidenta vuelve a colocarse en una posición ventajosa. Entonces, la gran pregunta que mucha gente se comienza a hacer es ¿por qué? Ha de ser frustrante, desde mi punto de vista, invertir tantos y tantos millones de pesos, porque vaya que se invierten, no son cantidades módicas ni mucho menos, las cantidades que se invierten para golpetear políticamente a alguien, para tratar de desestabilizar mediáticamente a un gobierno y que los resultados pues simplemente no se te den, simplemente no sean los que tú estás esperando. Y esto viene a cuenta por la encuesta que se presentó en las últimas horas por parte de las Heras de Motecnia, efectivamente. Una encuestadora que en lo personal, y esto es un punto de vista netamente personal, me parece seria, bueno, no me parece, estoy seguro que es seria junto con otras que tienen metodologías claves, metodologías que justifican sus números. Puedes estar de acuerdo o no con ellas, pero por lo menos hay una argumentación bastante transparente de cómo hacen las cosas. No tienen vaivenes en su elaboración, en su investigación, y esto da cierta certidumbre al momento de cotejarlas, claro, sabiendo siempre que las encuestas son una impresión del momento, son una fotografía, lo dicen los propios encuestadores y las encuestadoras, son una imagen del momento, ¿no? Una instantánea, pero que nos ayuda también, por supuesto, ya cuando hacemos una especie de seguimiento de las mismas, a ir entendiendo cómo se mueve el pulso de un sector de la población o de la mayoría de la población. Además, no olvidemos que esta encuestadora fue de las más cercanas o de las más precisas en el resultado de las elecciones del año 2024, cuando mucha gente incluso se rió de los números que estaba presentando esta encuestadora, lo mismo que la encuestadora del diario El País, lo mismo que incluso otras que estaban también involucradas en números que le daban la victoria de 3-1, la del Universal me parece que eran 3-1 a Sheinbaum, el resto decían eso es imposible, varios comunicadores, conductores sobre todo de la derecha, decían esta es una gran mentira y preferían presentar algunas como las de Messi Kobler, que sinceramente pues son lamentables, ¿no? Porque incluso le daban la ventaja a Xochitl Gálvez. Pues bien, esta encuestadora que maneja Rodrigo de las Heras da números muy claros y contundentes respecto a la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Habla del 71% de reconocimiento y un promedio en la calificación del 7.2. Números que distan mucho de ese colapso del gobierno que constantemente venden o presumen personajes de la extrema derecha, particularmente lo que es Ricardo Salinas Pliego, Televisión Azteca, Raimundo Riva Palacio, Jorge Fernández Menéndez, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, Azucena Oresti, Carlos Loret de Mola, Broso, que en cada oportunidad que tienen, Adela Micha, por supuesto, que en cada oportunidad que tienen nos presentan una realidad que solamente está presente en su mundo, que solamente está presente en sus clubes de golf, que solamente está presente en sus clubes deportivos, que está presente en Polanco, que está presente pues en las zonas donde ellos asisten. Y creo que ese es uno de los principales problemas que tiene en realidad la oposición y sus mercaderes mediáticos, en que abordan los temas desde su propio sesgo, olvidándose de una cuestión básica para aquellos que se dedican a la comunicación, que es salir a la calle a cotejar lo que está sucediendo, a conocer de primera mano el sentir por parte de la población. Por supuesto que cualquiera de estos medios, TV Azteca, Radio Fórmula, Reforma, El Milenio, el caso concreto de Latinus, por ejemplo, y otros más que están presentes, tienen la capacidad, cualquier medio en México tiene la capacidad, sea de izquierda o de derecha, de agarrar, mandar reporteros, empezar a cotejar, empezar a checar, revisar datos, números y regresar con una realidad mucho más cercana al sentir de la gente. Sin embargo, es más fácil, ¿no? Es más fácil opinar desde nuestro propio anhelo, desde nuestro propio deseo,
para simplemente decirle a nuestra audiencia lo que quieren escuchar, aunque esto esté sumamente lejos de poderse concretar. En los últimos días fuimos testigos de una campaña bastante artera por parte de TV Azteca o encabezada por TV Azteca a través de sus espacios de comunicación, noticieros, entretenimiento, deportes, incluso, por supuesto, el caso de sus influencers, que tiene varios influencers ya TV Azteca contratados, se mueve mucho ya TV Azteca, bueno, o los intereses de Grupo Salinas se mueven mucho en lo que son las arenas digitales y que aseguraban que el gobierno de México estaba rebasado, que el gobierno de México estaba colapsado, que las manifestaciones legítimas de la gente habían puesto a nuestro país en una situación literalmente del caos. Bueno, pues la gente piensa muy distinto. La gente que ve las cosas desde otra visión, pues considera que esto no es cierto, que nada de lo que están contando en estos espacios es real, no que nada de lo que están ellos propagando a través de una manera sumamente soez en algunas ocasiones, en otras muy, pero muy, muy simplista, pues no logra penetrar en la mente, en la posibilidad, en la forma de ver las cosas del mexicano y mexicana. ¿Por qué? Porque una cosa, insisto, es lo que el mexicano y mexicana de a pie ve todos los días, y otra muy distinta, la que le dicen los medios de comunicación o la que le dicen los integrantes de la oposición política de nuestro país. Y la gran pregunta aquí que comienza mucha gente a hacerse es, ¿por qué Claudia Sheinbaum no recibe los golpes o por qué tiene esta protección ante casos que son sin duda alguna difíciles? El asesinato de Carlos Manso, el caso de Rubén Rocha, en fin, o sea, temas que sin duda alguna a cualquier gobernante le restarían puntos, le restarían de una forma u otra cierta credibilidad. Y no ha sido así. Ha habido bajones cuando se presentan estos casos, pero de inmediato la presidenta vuelve a colocarse en una posición ventajosa. Entonces, la gran pregunta que mucha gente se comienza a hacer es ¿por qué? Y a mí me parece que hay una respuesta hasta cierto punto lógica, es la cercanía con la gente. O sea, el hecho de que Claudia Sheinbaum sea una presidenta cercana a la gente o que la gente la sienta cercana, sin duda alguna le juega mucho a su favor. Lo que vimos hace unos días en la inauguración del Mundial, en donde, por un lado, Ricardo Salinas Pliego, que se asume como el líder de la oposición, se presenta en el Estadio Azteca rodeado de guardaespaldas en un evento que es totalmente excluyente del pueblo, en un evento que es totalmente elitista, en un evento al cual asisten solamente personas de cierto nivel social, ¿no? Que distan mucho de ser los representantes populares y que además es recibido de una manera clara y contundente por parte de un mexicano que con un celular en la mano le lanza un apodo que queda para la posteridad literalmente y le desbarranca todo el asunto. Es muy diferente ese escenario al escenario que presentó Claudia Sheinbaum de irse a sentar con la gente del pueblo, con las autoridades de la Ciudad de México, cercana a las personas. Es otro escenario, es otra imagen de comunicación política que la oposición no logra comprender y qué bueno, porque esta oposición es de miedo, de pensar de que regresar al poder, pero no logran entender lo que es la comunicación política. Y fíjate lo que son las cosas. Esto no les viene solamente de Claudia Sheinbaum, en realidad es algo que vienen arrastrando ya desde hace rato. Cuando tu servidor trabajado en Unife, me tocó ir como reportero a cubrir este debate, no sé si te acuerdas, de los cuatro fantásticos, entre comillas fantásticos, ¿no? Que eran Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Y ahí estaba tu servidor, ahí sentadito, sin meterme con nadie, ¿no? De trajecito, peinadito, en fin, muy distinto a como estoy ahorita. Y estábamos con el camarógrafo, estaba mi jefe en ese entonces, y estábamos ahí sentados, ¿no? Esperando. Llegó Claudio X González, llegó Alito Moreno, llegaron la plana mayor, era la plana mayor de la oposición. Y en ese momento Beatriz Paredes comenta que López Obrador es un accidente de la historia. Bueno, la reacción de todo este grupo de personas fue levantarse, aplaudir con una furia, con un ahínco, de verdad impactante, un grito de guerra incluso. Y yo me volteo y le dije a mi jefe, ya perdieron. Y él me pregunta, ¿por qué? Porque no han comprendido nada. Si ellos creen o piensan que López Obrador es un accidente, no han entendido para nada las consecuencias de cada uno de sus actos y esa imposibilidad, ese hecho de ver al mexicano o mexicana como manipulable, como algo que es fácil de engañar, pues es precisamente lo que los lleva a no diseñar estrategias de comunicación política que realmente tengan un impacto y sobre todo que tengan
una empatía con la población. Por eso cuando Xóchitl Gálvez inicia una campaña por la noche en una región del país azotada por la violencia con unas velas, pues la gente se ríe y dice, señora hipócrita, así de sencillo. O por eso, cuando de repente Ricardo Anaya se acostaba en la noche con el ukulele, con un sleeping bag a ver el sol, perdón, la luna, pues todo el mundo se burlaba de él. O cuando salía con sus videitos donde dijo, me indigna tanta pobreza, ¿no? Es decir, no tienen ese feeling, no les crees en poca palabra lo que están diciendo, porque no tienen ninguna honestidad y transparencia al momento de decir las cosas y al momento de hacer las cosas. Entonces, ellos han invertido muchísimo dinero, de verdad, son cantidades importantes para, a través de las redes sociales, crear un entorno de violencia, crear un entorno de inestabilidad, crear un entorno de que la presidenta o es una dictadora, o es una narcopresidenta, o está sometida a las decisiones de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, o el país ya se le fue de las manos. O en el mejor de los casos, cuando son benévolos, hablan de Claudia Sheinbaum como si fuera una persona atrapada por esas mafias terroríficas de Morena. Yo no digo que no haya mafias en Morena, lo que digo es que no son ni tan terroríficas, ni la doctora Sheinbaum no está atrapada en ningún momento en ellas. Entonces, ese tipo de visión es en donde ellos invierten y crean esa imagen, crean ese contexto, crean esas maneras de ejecutar las cosas. Y ahí lanzan entonces después sus hashtags, lanzan entonces sus comentarios, sus influencers, los mismos que son tomados por los medios de comunicación tradicionales, los ponen en las mesas de análisis de la derecha y comienzan a replicarlos. Pero lo que no entienden es que se hablan a sí mismos. Ellos son una caja de resonancia sumamente pequeña, porque se hablan a sí mismos. Se hablan solamente a aquellos que piensan como ellos. No se atreven a ir más allá y para ganar elecciones tienes que ir más allá. Claro, insisto, para ganar elecciones, para ganar por la vía democrática, ¿no? Entonces, la derecha en el mundo ha ido creciendo, la ultraderecha ha ido avanzando por una razón muy interesante. Una razón que nos demuestra que el pueblo de México, te caiga bien o te caiga mal López Obrador, había una realidad. El pueblo de México está mucho más consciente de lo que pasa a su alrededor políticamente hablando. Y aprendió o entendió en muchos aspectos, ¿no? Lo que son los gobiernos neoliberales, los gobiernos de la ultraderecha, como ya los hemos tenido en México en los últimos años. ¿Por qué decimos esto? Porque efectivamente el avance de la ultraderecha se da a través de las redes sociales, a través de estrategias similares a las que se han ejecutado en México, se da precisamente con este discurso banal, fácil, emocional, frases duras, rápidas, ¿no? Campañas de bombardeo, ¿no? Para poder situar ciertos discursos. Así ganó Donald Trump la presidencia, así la ganó Javier Milei, mediáticamente hablando. Así ganó también, por supuesto, en muchos aspectos este señor Rodrigo Paz en Bolivia, así la ganó este José Antonio Cast en Chile, mediáticamente hablando. Sé que hubo otros componentes que ya alguna vez platicaremos, pero mediáticamente fue una estrategia muy similar, ¿no? ¿Y por qué? Porque a final de cuentas aplicaban una frase que era clásica, decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Me decía en alguna ocasión tanto Pablo Iglesias como Ariel Umpierrez, a final de cuentas, la gente, si alguien va y le dice estoy sufriendo por la violencia, la ultraderecha llega a decirte yo voy a matar a ese tipo y lo voy a colgar de un poste y tú vas a tener justicia, ¿no? Entonces la gente se fuerza, yo necesito a alguien así, ¿no? Que me ponga de verdad, que salve nuestra situación, que nos dé salida a nuestra situación con su capacidad de solución, me va a solucionar las cosas y no va a estar dándole tanta vuelta al asunto. Y así ha ido avanzando. Y aquí en México, Salinas Pliego ha tratado de vender esa idea. Alito Moreno lo ha tratado de hacer. Lo ha tratado de hacer Alessandra Rojo de la Vega. Es decir, están aplicando esas mismas medidas, pero se topan con el pueblo. Y no es caer en no es caer en el exceso de la palabra pueblo, ni es caer en una banalización del mismo. Es en realidad eso, el pueblo, la sociedad mexicana de a pie, los repele. Y los repele porque ya sabe quién es Alejandro Moreno. Y los repele porque ya sabe quién es Salinas Pliego. Y los repele porque ya sabe quién es Alessandra Rojo de la Vega. Es decir, el problema que tiene la ultraderecha en México es su ausencia de líderes que cuenten con credibilidad, líderes que cuenten con fortaleza, líderes que cuenten
con simpatía incluso, porque si tú valoras el rostro de todos estos personajes, son bastante desagradables, no son personajes carismáticos, no son, permite, salud, ¿cómo estás? Mi perrita está estornudando, por eso le damos la salud, el salud. Les comentaba, no son personajes carismáticos, o sea, Salinas Pliego, Alito, Alessandra, Ricardo Anaya, ¿quién más? Jorge Romero, en fin, Kenia López Rabadán, Lili Telles, son personajes con negativos muy altos. Todas las encuestas los presentan con negativos muy altos, no están ni siquiera cercanos al 50% de una opinión positiva. Entonces, eso te dice que son gente, para decirlo claramente, que le cae gorda a la población, que la gente los escucha y les cae gorda, así. Ya no escuchan lo que están diciendo porque ya te cayeron gordos. Ya te dicen, este vato de qué me habla, ¿no? O sea, ¿por qué quiere caerme bien? Y si a eso le agregamos que ellos son lo suficientemente pedestres para caerte mal, porque así son. O sea, Salinas Pliego, por ejemplo, en una entrevista con Adela Micha, cuando está hablando de la inequidad, digo, no voy a poner yo de autoridad moral en el aspecto, ni mucho menos, pero caray, cuando empieza a hablar en una zona, no va a responder, no va a decir la palabra para que no haya ningún tipo de sanción, pero hace referencia, obviamente, ¿no? A la mujer, pero lo hace de una forma sumamente soez, agresiva, ¿no? Violenta, y Adela Micha, que se ubica como una feminista, pues ni siquiera tiene la capacidad de responderle, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones, o cuando Salinas Pliego se burla del pueblo, ¿no? Se burla de las mayorías, pues ¿cómo quiere caerles bien? O sea, Salinas Pliego cree que va a ganar con puros santis votando por él, pues no va a ser así. Si nos vamos por la vía democrática, ya se confirmó que no es así, pero no lo entienden. Lo mismo pasa con Alito Moreno. Él cree que la gente va a votar por él por ser muy macho, por ser muy don testosterona, por andar golpeando a la gente de donde quiera, ¿no? Por estar mostrando coraje, carácter, o como dice él, el valor, ¿no? Lili Telles cree que la gente de verdad le cree que ella es una demócrata, que está preocupada por el país, que está preocupada por la violencia. Kenia López Rabadán cree que la gente le escucha después de 2 minutos que está gritando, ¿no? Y ni habla de Jorge Romero, o sea, Jorge Romero, un personaje histriónico, al más no poder, un personaje exagerado, muy poco capaz en materia política, Jorge Romero. Realmente Jorge Romero y Marco Cortés han sido de los peores dirigentes nacionales del PAN, ya no solamente en números, sino en capacidades políticas sumamente limitados. Entonces son personajes que ellos mismos no tienen ese carisma. Amén de capacidades y estaturas políticas, no tienen ese carisma que sí tenía López Obrador y que sí tenía Claudia Sheinbaum. O sea, tienen un carisma muy particular hacia la población y la población los arropa precisamente en este tipo de circunstancias. Entonces, esto es un punto muy interesante. La cantidad de dinero, los millones que han estado gastando y los fracasos que tienen son de verdad una muestra palpable de una oposición que uno pensaría, estos son buenas noticias, en parte lo son, pero también son malas, porque al no tener resultados en materia electoral, se tornan violentos. Eso es lo que pasa. Comienzan a tornarse violentos, comienzan a tornarse agresivos. Como lo dijo el propio Salinas Pliego, a los zurdos no se van por la buena, hay que sacarlas a la mala. Es decir, como un hombre, imagínate nada más, querida, qué tipo de personaje estamos hablando que se atreve a nivel nacional, internacional, por lo que es el alcance de los medios, literalmente a llamar a la violencia contra un gobierno, contra un sector de la población, y que le vale gorro, y lo dice con todas sus letras. Bueno, esa es la oposición en México, y eso es lo peligroso. Hoy, dice el maestro César Pineda, uno de los mejores politólogos que hay en este país, para mí el mejor, pero dice algo muy cierto, hoy dan risa, mañana pueden dar miedo, y por eso es tan importante no perderlos de vista, por eso es tan importante que el pueblo siga manifestándose, que el pueblo siga levantando la voz, pero que también se le cuestione este poder, a este poder de la derecha, este poder empresarial, este poder entreguista. No por eso no vas a cuestionar al gobierno, ni le vas a aplaudir todo al gobierno, ni mucho menos. Se debe criticar lo que se tiene que criticar, se tiene que cuestionar lo que se tiene que cuestionar, pero hay que tener muy claro que el otro sector no quiere el beneficio de este país, quiere el beneficio propio. Y eso es algo que no puede dejarse de lado en toda discusión, porque a final de cuentas lo que escuchamos en el Azteca no es solamente un apodo como tal, es la expresión de un pueblo que a través de una sola persona deja en claro que sabe perfectamente bien quiénes son
los peligros para México. ¿Quién es realmente el entreguista y quién es el que en verdad está en contra de los derechos de las mayorías? ¿Quiénes son los que en un momento dado tendrían que estar siendo investigados? Y volvemos a lo de siempre, los bots no votan.